vamos a conversar con una mujer mexicana, Elia Aguilar, que nació en Michoacán de una familia campesina, pero que es una mujer emprendedora, autodidacta, que concluyó la primaria y que se formó a través de su propio aprendizaje en la búsqueda constante por descubrir y por hacer. Actualmente vive en el Estado de México, en la ciudad de Nahualapa, y ha sido maestra de pintura en artes plásticas y tiene 3 hijos. Y tuve la virtud, la bendición, diría yo también, de encontrármela en un espacio virtual, en un curso Leer y Escribir 2 caras de una moneda, y nos conocimos a través de ese espacio y le escuché hablar y le escuché sus comentarios y su interés y su entusiasmo, y ese interés y entusiasmo también me entusiasmó a mí a continuar compartiendo estas historias con ustedes. Y además, Elia Aguilar está concluyendo su primer libro, un primer libro que es una revelación de lo que ella es y de lo que ha sido, y que seguramente será útil para muchos esta lectura que Elia nos presenta. Así es que, Elia, quisiera que te conociéramos todos, como yo he tenido la oportunidad de conocerte, y quisiéramos escucharte hoy. Y la primera pregunta que yo quisiera hacer, ¿quién es Elia Aguilar? Elia Aguilar es una mujer que ha vivido circunstancias adversas desde niña y que ha tenido siempre la ilusión, la tuvo y la tiene y la tendrá de superarse. No importa la edad que yo tenga, es seguir adelante y aprender lo que me interese. He estado leyendo desde hace mucho tiempo libros de autoayuda. He sido artesana, he sido maestra de artes plásticas y también soy voluntaria de un hospital donde visito enfermos. Y también nació la inquietud de escribir un libro, porque de pronto cuando yo estaba visitando al enfermo me veía contando un cuento, una historia de los personajes o de los autores de los libros que yo había leído. Y de pronto estaba diciendo el cuento y vi cómo los pacientes prestaban atención a esa situación y dije, yo quiero escribir mis propios cuentos, mis propias historias y los relatos en que tal vez a alguien que lea mi cuento encuentre una motivación para seguir en su vida o porque esté atravesando una situación difícil y ese cuento o alguna frase de ese cuento o de esa historia le ayude a salir de la situación en la que está viviendo, como a mí, que le cambie la vida como a mí me la cambió. No es fácil. Si yo no hubiera leído, mi vida hubiera sido monótona, rutinaria e infeliz. Pero decidí cambiar el rumbo, decidí que se puede. No es fácil, pero se puede vivir, se puede cambiar el rumbo de lo que no nos guste en el presente para el futuro. Porque yo pienso que el puente para el futuro es el presente, es el aquí y el ahora. Y lo que hagamos en el presente nos sirve para llegar a ese futuro que quizás deseamos. Elia, usted no ha cursado la universidad, sin embargo, cuando uno habla con usted y cuando yo he tenido oportunidad de conversar, uno percibe a una gran lectora, a una mujer autodidacta, evidentemente autodidacta, que organiza su propio aprendizaje. Mi pregunta es, ¿por qué lee usted realmente?
porque el leer libros de estos personajes que comparten sus conocimientos, yo puedo aprender de ellos y puedo buscar el tema, puedo buscar al autor de lo que a mí me está interesando. Y eso es bien importante tenerlo porque nos lleva a solucionar alguna cosa que tenga yo en ese momento, un problema, una situación difícil, y busco cómo puedo solucionar esta situación, qué debo hacer, por qué y para qué llegó. Y entonces busco los libros, busco a los autores que me interesan, porque no busco simplemente un autor de autoayuda. He buscado algunos muy importantes. Seguí mucho a Wayne Dyer. Wayne Dyer ya falleció. Wayne Dyer ya no está con nosotros, pero de él aprendí muchísimas cosas y que la vida podemos superar, que vivir a lo mejor en soledad. Este libro me lo firmó un coach de autoayuda. Él dio un curso en la Quinta Galeana, en la Secretaría de la Defensa, y le pedí que me firmara este libro, Viva serenamente su soledad. Hay personas que viven solas y sufren vivir solas, pero hay veces en que vivir solo es muy, muy bueno. Si lo buscamos, si decimos, ¿y por qué? ¿Yo decidí estar sola o necesito estar con alguien para que yo sea feliz ¿por qué lo quiero hacer, vivir solo? Y son algunos, hay sobre todo, bueno, este libro que todo el mundo lo conoce, Los Cuatro Acuerdos, en que nos enseña muchas cosas para poder llevar a cabo nuestra vida diaria, nuestra vida en que estemos viviendo el presente. Sobre todo... Elia, ¿qué le motiva a escribir a usted? ¿Qué le motiva a escribir y qué quisiera escribir y sobre qué ha escrito en realidad Elia hasta hoy? Bueno, hasta hoy he escrito, me motiva mucho escribir, me motiva mucho escribir una historia. Sobre todo, estoy escribiendo mi historia, mi propia historia. El libro, la protagonista soy yo. Y dar a conocer estas pues vivencias que yo he tenido a lo largo de mi vida, y que dijera, en el libro puse en un párrafo donde dice, bueno, yo te invito a que leas mi libro, y tú te podrías preguntar, bueno, ¿y a mí qué me va a interesar tu historia, no? Pero ojalá que lo pudieran pues leer y darme una poquita de ayuda, o decir, oye, aquí te equivocaste, o me encantaría tener la opinión de cada persona que leyese mi libro y decir, bueno, es que esto no era tan difícil, o esto, pero tú lo pasaste. O alguien se identifique, no nada más con una situación, sino con varias situaciones. Por ejemplo, ¿qué nos podrías contar de manera anticipada sobre ese libro? ¿Cuál de las historias tuyas contadas allí? Mis historias les podría contar que tuve una hija con parálisis cerebral. Ella vivió mucho dolor, vivió muchas situaciones complicadas, y que todo esto que yo necesitaba contar sobre ella, sobre mi vida, ella también tuvo que ver en que yo decidiera escribir un libro, porque me vino a enseñar muchas cosas.
que yo, si no hubiera vivido esa experiencia con ella, no hubiera podido entender a mucha gente, ni hubiera sabido cómo ayudar a una mamá que tiene un hijo con parálisis cerebral, o entender a esos niños que sufren y no sabemos por qué. Perdón, pero y eso es muy, muy importante para mí, en que yo pudiera, pues, ayudar a alguien, ayudar y decir, sí se puede salir de situaciones difíciles. En su juventud, usted fue militar durante 2 o 3 años. ¿Qué recuerdos tiene de esa experiencia para una mujer en México? Una experiencia bonita, pero también difícil. No es fácil estar en un medio militar. Es muy fuerte la disciplina. Mi vida siempre, pues, era de retos. Y yo tenía que salir de Ciudad Nezahualcóyotl, donde vivía con mis padres, a las 4 de la mañana en un camión donde nada más venían puros varones. De pronto yo veía, al subir al camión, veía a todos los señores y decía, cielos, soy la única mujer. Pero me daba un poco, sí, de miedo, pero llegaba corriendo, era a la secretaría, y subí a los 5 pisos de donde estaban las instalaciones donde yo trabajaba, y de ahí correr, bajar y incorporarme al batallón, porque teníamos instrucción militar a las 6 de la mañana, y era, pues, bonito, pero pues difícil. Pero eso yo lo decidí porque yo quería cambiar mi vida. Y no importaba lo que tendría que hacer para salir adelante. ¿Cuándo va a salir su libro, Elia? ¿Y qué título piensa ponerle a ese libro que está por salir? Bueno, mi libro, no puedo decir un tiempo exacto porque mi hijo es el editor. Quiero contar que mi hijo ha escrito libros y él es el quien me ayuda. Los hijos me motivaron a tomar este curso con usted. Y una fecha exacta, yo le pido al editor que sea, pues, en este año, que este año quiero todo, derechos de autor, ya está. Le digo, es que no puedo publicarlo hasta el 2023, pero usted sabe que hay veces en que hay cosas en que nos detenemos con esto de la publicación, pero esto es la fecha, creo que sería tentativa este año. ¿Y qué título piensa? Pienso que es un libro muy especial y que para mí es el título que le queda perfecto a este libro, es Mi pasado, mi vida, es mi vida, mi pasado y los maestros en ella. Elia, cuando usted decide escribir y compartir una historia, eso es un acto de valor, de valentía, porque pues cada quien vive su vida en la privacidad de su vida, y la gente ve lo que ve, pero atreverse a escribir es contar algo más que lo que la gente ve, es contar sobre la forma de pensar, sobre la forma de sentir, sobre las experiencias que usted ha tenido y cómo las ha vivido, de tal forma que es como desnudarse frente al resto y estar abierto a ser conocidos por todos, conocidos y desconocidos, que van a ver en usted a la verdadera Elia Aguilar revelándose en un texto. ¿Por qué toma la decisión de escribir y de publicar y ponerse en evidencia pública? Porque si yo me pongo en evidencia pública, no pienso tanto en que me van a juzgar, me van a criticar. Pienso que
podría ayudar a alguien que hubiera vivido algo parecido a lo que yo vivía en el transcurso de mi vida. Y no fueron pocas cosas que dijéramos, esto fue algo complicado. Y ya pasó. Y no, era como yo le decía a Dios, es una tras otra, ya no me mires tanto, sí aguanto, pero ya no me mires tanto. Pero si yo no hubiera vivido todas estas experiencias difíciles, no pudiera entender ahora a las personas que están pasando por algo difícil. No pudiera decirles un abrazo, decirles una palabra o darles un abrazo de consuelo, porque no lo hubiera vivido y no las pudiera entender. ¿Y cómo hizo para romper el miedo, el temor, para poderse poner en esa evidencia pública a través de un texto? ¿Le costó mucho eso? Un poco, sí, porque no es fácil empezar a contar y que me van a criticar porque van a decir, eso no pasó. La familia, no. ¿Cómo platicas esto? Siempre hay personas que nos van a decir o nos van a, pues, a juzgar, ¿no? Pero para mí, el contarles y darles, no les doy una solución, pero sí que se identifiquen conmigo en alguna de las vivencias que pasé. Y en el libro les pregunto, ¿tú qué hubieras hecho en esta situación? Porque muchas veces, ¿y si hubiéramos hecho esto o mejor esto? ¿Y si mejor hubiéramos decidido aquello y no esto? Nunca voy a saber qué hubiera pasado si hubiera decidido algo que no hice. Y ahora el que lean mi libro pues va a ser algo grandioso para mí. Elia, estamos muy entusiasmados por escuchar y por leer su libro, ¿verdad? Y ojalá que podamos compartirlo en este espacio virtual también con una audiencia que se pueda conectar en línea y escuchar no solamente los mexicanos cerca de su ciudad, sino que también los latinoamericanos que puedan escuchar a Elia Aguilar en este recorrido por la vida, es capaz de contar sobre su propia vida. Quisiera decirles algo más a las personas que nos escucharán y que verán este video para que aprendan de usted y en su camino, en el camino que cada quien tiene en su vida. Que se arriesguen a tomar cursos, como yo me arriesgué a tomar un curso con usted, profesor Francisco, en el curso de leer y escribir, 2 caras de una moneda. Eso me ayudó a reforzar la idea de hacer y decidir escribir este libro. Y yo estoy muy agradecida porque estoy aprendiendo de usted muchísimas cosas. El paso a paso del curso me ayudó muchísimo y lo tengo presente cuando hay algo en que me atoro. Digo, ¿y aquí cómo hago? Pero esto siempre yo sé que hay alguien en la vida y que usted me va a apoyar cuando yo necesite pues un estímulo o tal vez por dónde empiezo este escrito, qué digo, si estoy bien, si ustedes me lo permiten, un día y otro día le pediré su opinión y pues es agradecida y sobre todo que si alguien quiere escribir un libro y no se atreve, que se atreva, que no es así como fácil, pero si queremos hacerlo, pues hagámoslo. Escribir también sana. Elia, yo quisiera agradecerle porque la verdad es que encontrármela ha sido también una bendición porque me ha permitido conocer a una mujer extraordinaria, entusiasta, comprometida. Y realmente cada quien de los que estamos escuchando esto tiene un camino en la vida y una manera de abordar su vida. Y aquí hay un ejemplo de hacerlo, es decir, desde la adversidad, desde las dificultades, superando las dificultades,
como autodidacta, tratando de hacer su propio camino, encontrar el rumbo y la felicidad, y en los espacios que tiene, encontrar su realización plena como persona, como mujer, como ciudadana, como ser humana. Es decir, me parece que eso es importante, y su libro seguramente refleja y pondrá en evidencia ese panorama de vida, esa manera de ver la vida y de vivir la vida y de superar las adversidades y aprovechar, digamos, las bonanzas de la vida para saberla disfrutar. Así es que yo quisiera agradecerle la oportunidad de conversar, y si tuviera algunas palabras finales para nuestra audiencia latinoamericana que los escuchará y encontrará en usted, sin lugar a duda, un referente. Pues les agradezco que me hayan dado este espacio, maestro, esta entrevista en que podamos llevarle a alguien una palabra de emotividad para que se anime a escribir un libro, para que se anime a salir de una circunstancia adversa, que a veces no le encontramos una salida, pero sí se puede. Un motivo, como decía Víctor Frank, vamos a buscarle un sentido a la vida. Y muchos de nosotros, hay veces que no nos arriesgamos a encontrar el sentido verdadero de nuestra vida, y es importante encontrarlo, ya sea escribir un libro, escribir un cuento. Anímense y tomen el curso con el maestro Francisco, de verdad los recomiendo, y se puede. Bueno, muchas gracias, Elia. Y pues córtele lo que no sirva, lo que repetí, porque yo me doy cuenta que repetí. Bueno, pues Elia, mucho gusto, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, y espero que esta historia de Elia Aguilar sea interesante y útil para todos, para divertirnos y para aprender. Muchas gracias.